Hola, soy el doctor Omar Quiroz, endoscopista gastrointestinal certificado egresado de la UNAM. Hoy te respondo una por una las dudas más comunes sobre la colonoscopia aquí en Mérida. ¿Qué es exactamente la colonoscopia y a qué edad deberías realizártela? Bueno, la colonoscopia es un estudio en el cual reviso la integridad de tu colon y recto con una cámara flexible mientras tú estás sedado sin sentir absolutamente nada. Sirve sobre todo para prevenir o detectar cáncer colorectal a tiempo. Durante el estudio puedo encontrar y retirar pólipos en la misma sesión, y los pólipos son justamente el origen de la mayoría de estos cánceres. También me ayuda a diagnosticar colitis, divertículos o las causas más comunes de sangrado de tubo digestivo bajo. Se recomienda la colonoscopia a partir de los 45 años, aunque no tengas síntomas, o si tienes síntomas gastrointestinales que justifiquen la realización de este estudio, lo podemos hacer también antes, así como si tienes familiares de primer grado que tengan antecedentes de cáncer colorectal, lo podemos realizar. Si ya estás en edad o tienes dudas acerca de si te puedes realizar este procedimiento, escríbeme por WhatsApp y lo revisamos. ¿Cuánto cuesta una colonoscopia aquí en Mérida? El precio, para empezar, es transparente y lo puedes ver publicado en mi sitio. Lo más importante es todo lo que incluye. El costo incluye la sedación con un anestesiólogo certificado, equipo de alta definición, la toma de biopsias sin límite, no importa cuántas biopsias necesites, y tu sala de recuperación. Lo único que puede sumarse es la lectura de los laboratorios, en este caso de patología, o si tengo que retirarte alguna lesión, que son principalmente pólipos. Si eso pasa, te lo aviso antes de hacer cualquier tipo de procedimiento, y si traes a alguien, igual le aviso a tu familia que te acompañe. Para conocer un precio exacto o tener una cotización del estudio que tú quieres que se te realice, escríbeme por WhatsApp y te lo mandamos sin ningún problema. ¿Duele la colonoscopia? Bueno, esa es una pregunta que me hacen casi siempre. La respuesta corta es no. La colonoscopia no duele. Es un estudio el cual se realiza bajo sedación endovenosa. Esta sedación endovenosa te la practica un médico anestesiólogo certificado. La mayoría de mis pacientes no recuerda absolutamente nada, sino hasta después del procedimiento, cuando se pasa el efecto de la sedación, podemos empezar a sentir tal vez un poco de mareo, tal vez un poco de distensión, pero estos síntomas se van a pasar con el lapso de unos minutos o máximo 1 o 2 horas. Siempre es muy importante que recuerdes que si tú necesitas o estás interesado en realizarte una colonoscopia o tienes dudas acerca de si la sedación es buena, peligrosa o si te va a doler, pues bueno, escríbeme por WhatsApp y contestamos todas tus dudas. Otra de las preguntas que me hacen es, ¿cómo es la preparación para una colonoscopia? Bueno, la preparación para la colonoscopia yo diría que es la parte más importante del estudio. ¿Por qué? Porque de la preparación depende si este estudio va a salir con una adecuada calidad, lo que nosotros le llamamos completo o incompleto. ¿De qué consta? Pues bueno, un día previo tú tienes que realizar una dieta líquida y tienes que ingerir un medicamento, el cual yo te voy a proporcionar la receta. Por lo general, las preparaciones intestinales las realizamos con polietilenglicol. Este polietilenglicol es un laxante, el cual te va a ayudar a limpiar tu intestino. Posterior a la toma de este, necesitas ayuno, venir con un acompañante y solamente estar presente de que durante la preparación intestinal puedes tener una o varias evacuaciones, pero no te preocupes. Parte de las evacuaciones son el éxito de tu preparación. Cualquier duda que tengas o si quisieras agendar una colonoscopia, escríbeme por WhatsApp y te podemos agendar y contestar todas tus dudas. ¿Es peligrosa la colonoscopia? ¿Es peligrosa la colonoscopia? Bueno, esa es una pregunta que me hacen comúnmente. Hay que saber que todo procedimiento anestésico supervisado con anestesiólogo certificado y un endoscopista no tiene que correr un riesgo. Hay riesgos inherentes a cada procedimiento endoscópico, sea endoscopía o colonoscopía, pero ante todo saber que son procedimientos seguros y programados. Es muy importante saber que durante tu sedación el anestesiólogo revisa y monitoriza todos tus signos vitales durante todo el procedimiento. Eso también es seguridad para él, para ti y para mí que estoy realizando tu procedimiento. Si te preocupa o tienes dudas
sobre los riesgos anestésicos y en especial de sedaciones sobre colonoscopía, me puedes escribir por WhatsApp y respondemos todas tus dudas. Últimamente me han preguntado la diferencia entre la colonoscopia tradicional y la virtual. Hay diferencias las cuales tú tienes que conocer. La colonoscopia tradicional u óptica es la colonoscopia en la cual a mí me permite diagnosticar como endoscopista gastrointestinal cualquier enfermedad intraluminal que tú tengas de tu colon. Puedo yo ver antecedentes en este caso o las causas de sangrado que tengas, pólipos, lesiones como sería el cáncer colorectal, erosiones, úlceras, hemorroides, un sinfín de hallazgos. Eso lo puedo hacer con una colonoscopia tradicional. Y ahora, ¿qué es una colonoscopia virtual? La colonoscopia virtual es una tomografía, en este caso, del colon. En la tomografía o la colonoscopia virtual, vemos en este caso la estructura del colon, pero ojo, no nos permite realizar una visión directa de lesiones intraluminales como pueden ser pólipos, erosiones, fisuras, úlceras o datos de colitis. Depende de cada paciente para qué sirve una o para qué sirve la otra. Si tú tienes dudas de qué colonoscopía, si la virtual o la tradicional es mejor para ti o quisieras sacar una cita, escríbeme por WhatsApp y te contestamos todas tus dudas. Otra de las preguntas que me realizan mis pacientes es si la toma de biopsias tiene un costo adicional y el resultado o el análisis de patología otro costo. Es muy importante que ustedes sepan que las tomas de las biopsias no tienen un costo adicional. El costo principalmente que yo cobro en endoscopía del MAYAP es por el análisis de patología de este tipo de biopsias. Así que si tú vas a tu estudio y tengo que tomarte biopsias, no te preocupes, las voy a tomar sin ningún costo extra, pero estar atento que el costo que se está cobrando es por el análisis de patología, ya que esto lo realiza un médico patólogo certificado para que pueda llegar a un diagnóstico preciso del padecimiento o enfermedad que tú estás buscando. Si tienes alguna duda respecto a la toma de biopsias o análisis de patología, escríbeme por WhatsApp y te contestamos todas tus dudas. Las personas que tienen seguro de gastos médicos mayores, por lo general me preguntan si su seguro de gastos médicos cubre o no la colonoscopia. Bueno, en la mayoría de los casos, tu seguro de gastos médicos mayores sí la va a cubrir. Trabajo con las principales aseguradoras del país. Lo más importante es conocer tu caso, realizarte un adecuado resumen médico, solicitar en este caso los estudios que tú requieras, ya sean colonoscopías o endoscopías, esperar que la aseguradora nos dé luz verde para realizar tu estudio y sin ningún problema lo podemos realizar. Cualquier duda que tengas sobre alguna valoración o sobre si tu seguro de gastos médicos mayores cubre la colonoscopía, escríbenos por WhatsApp y te contestamos todas tus dudas. Si quieres más información o te gustaría visitarlos, recuerda que nos encontramos en el Hospital Amerimed Mérida, en el consultorio 517. Soy el doctor Omar Quiroz y no se olvide, si tienes algún tipo de duda, se las puedo resolver.